Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Por favor, anunciar sus nombres y medios. Primera pregunta, Freddy Latios Sports. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades por la victoria. ¿Cómo evaluás el rendimiento de su equipo? ¿Qué crees que debió mejorar y qué mejoró? Y quiero hacerte una pregunta respecto a un jugador que hasta aquí no ha sido tenido en cuenta y que fue uno de los primeros en llegar. Luis María Ayala, ¿todavía no está en condiciones o está con alguna dificultad física? Bueno, en primer lugar, el equipo demostró un buen protagonismo ofensivo en el primer tiempo principalmente, que era lo que buscábamos mejorar. Entiendo que con Trinidense pasó lo mismo en el primer tiempo, después en el partido aquí en Paraguay, en Asunción, de Copa Sudamericana también, han desarrollado un buen juego colectivo y eso era lo que necesitábamos tener. Después no tuvimos la capacidad de sostener esa gobernabilidad a partir de la tenencia del balón y empezamos a dividir en el segundo tiempo la misma y ahí fue en donde se hizo un partido de ida y vuelta, en donde no buscábamos eso, sino que buscábamos seguir con el gobierno de posesión a partir del juego colectivo y poder gobernar todas las acciones que nos quedaban, como lo hicimos en el primer tiempo. Con respecto a Luis, es un jugador apuesta, tiene 20 años, jugó en la reserva de Vélez, y yo siempre digo que quien viene desde afuera tiene que mostrar mucha superioridad sobre los que están aquí adentro. Respeto mucho al futbolista de Paraguay y considero que César Miño está en óptimas condiciones y hoy está desarrollando la idea de juego que queremos y que necesitamos. Por ejemplo, Luis está trabajando muy bien, tiene que evolucionar y crecer, pero cuando siempre digo, hay incorporaciones de futbolistas que vienen a pelear un puesto de posible titularidad y hay futbolistas que son apuestas, que vienen a hacer un proceso de apropiación. No porque venga de Argentina va a ser mejor que lo que tenemos aquí en Paraguay. Entonces, cada uno que viene a competir por un puesto y si se lo gana, bienvenido, y si tiene que esperar su momento, que así lo haga. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, siguiendo un poquito con la línea de consulta de Freddy, pero le quiero consultar por otro jugador. Llegó prácticamente, no por la ventana, porque es un mal término de parte mía, pero quisiera graficar de esa manera, faltando arquero. Hoy es su arquero titular. Le estoy hablando de Aldo Pérez, que se apropió justamente de la titularidad. Tengo como información, y usted me va a corregir, que Martín Rodríguez no está lesionado, una decisión técnica suya que Aldo hoy sea titular. ¿Qué le parece el trabajo de Aldo en el partido de Copa Sudamericana, nuevamente el partido del día de hoy? ¿Cómo lo califica? Y le quiero consultar, profe, ¿era necesaria esta victoria más por lo anímico después de la Copa y demostrar un muy buen papel en el último partido pese a la eliminación? ¿Era necesaria en el ámbito más bien emocional para su equipo, profe, esto? Con respecto a lo de Aldo, sí, fue una decisión técnica. Considero que se ha ganado la posibilidad de tener oportunidades de demostrar. Ingresó en Copa, tuvo un par de atajadas importantes en el primer tiempo principalmente, que lo exigieron. Y como siempre digo, en el plantel todos son considerados y tenidos en cuenta. A veces a algunos le daremos más oportunidades que otros, o algunos tendrán más minutos de juego que otros, pero eso no lo podemos prever. Como experiencia me ha pasado iniciar un proceso en donde un futbolista empezaba en el 5.º lugar y terminó siendo titular y siendo vendido a una institución muy importante. Entonces, considero de que el trabajo diario, el día a día, nosotros nos basamos mucho, miramos mucho los entrenamientos, miramos también mucho las acciones que están en el día a día, más de los partidos, y eso nos brinda la oportunidad de tomar decisiones. Para eso lo hacemos. Con respecto a ganar el juego, considero de que lo que a mi criterio estábamos en deuda era el juego asociado colectivo, que con Trinidense lo empezamos a visualizar
considero que hay un plantel de muy buen pie y por eso exijo que mejoremos aún más en el juego asociado. En Copa, a nivel internacional, aquí han hecho también un buen juego asociado, donde pudieron plasmar un buen juego ofensivo también. Y hoy creo que en el primer tiempo se ha podido ver también lo mismo. Y ganar siempre te da alegría, te permite corregir con mayor tranquilidad, pero siempre uno debe ser cauto, debe ser reflexivo, debe saber en la victoria y en la derrota qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, y a partir de eso buscar el crecimiento de equipo. Estamos contentos, estamos con 7 puntos, a 3 puntos de los 2 punteros, así que estamos en ese camino y esperemos poder seguir sumando en la próxima fecha, que es el día jueves. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. La lesión de Thiago Servil, ¿es para preocuparse o más bien por precaución sus cambios? No he hablado aún con el cuerpo médico y siempre me gusta que evolucione la contusión o la posible molestia en las horas y mañana sí, nosotros todos los días hacemos una reunión con el cuerpo médico para establecer qué ha sucedido, cómo han llegado los futbolistas. Se le toma una serie de test para también describir su fatiga y describir su capacidad muscular. Y a partir de ahí tomamos decisiones en cuanto a lo que puede llegar a ser la evolución, el descanso o la inserción en el equipo. Así que bueno, mañana lo evaluaremos. Yo creo que se le ha cargado seguramente a nivel muscular, pero no quiero apresurarme sin haber hecho la consulta pertinente al cuerpo médico. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Conforme con el resultado que lleva a casa o le parece que pudo ampliar Guaraní el marcador? Ganar la conformidad. Después, como dije anteriormente, va a haber cuestiones que vamos a visualizarnos en el video de la concentración del miércoles que viene, en donde los futbolistas se ven qué acciones han hecho bien y qué acciones vamos a tener que corregir, y en eso lo vamos a trabajar, si bien nos quedan poquitos días porque hay una seguidilla importante y ya venimos de 2 semanas incompletas porque hemos jugado en 3 semanas y esta va a ser la tercera, pero bueno, a uno lo deja contento ganar, y en el triunfo o en la derrota siempre va a buscar algo que corregir, porque de eso se trata, hay que seguir creciendo. Y después, bueno, buscar, ver, evaluar y ver qué 11 vamos a tener que elegir para el día jueves a partir de las recuperaciones y de las posibles fatigas o lesiones que pudieran llegar a haber ido en el día de hoy. Pero estamos contentos, tranquilos, el torneo está empezando y estamos a 3 puntos de los 2 punteros. Profe, buenas noches. Jorge Izquierdo para ABC Cardinal. Profe, ¿dónde encuentra un punto de equilibrio para ir mejorando? Porque obviamente uno dice ganar para corregir las cosas. El otro día arrancó perdiendo en Copa, lo terminó ganando. Hoy arrancó ganando, de cierta manera termina el partido un poco incómodo por el cómo se fue dando en contexto. Hoy día, analizando un poco todos los partidos que ha jugado, ¿qué piensa que le falta un poco a Guaraní para terminar ganando un poco más tranquilamente los partidos? Yo creo que hoy nos faltó cerrar el segundo gol y jugar con la tranquilidad de un score de 2-0. El rival también ameritó poner dos puntas de referencia de buena talla, entonces era de mucho riesgo, con jugadores rápidos por las bandas. Entonces nosotros tuvimos que tomar las precauciones necesarias, pero estamos sintiendo también un poquito el trajín de jugar prácticamente sin parar. Nosotros venimos para el jueves. Ayer recién pudimos tener una práctica muy light con el equipo que iba a jugar hoy, y eso se hace un poco difícil y complejo, pero siempre en mis equipos voy a buscar qué es lo que estamos haciendo bien para intentar incentivar y replicar, y qué es lo que estamos haciendo no en una buena performance para intentar corregir. De eso se trata. Las cosas bien que hacemos nos alimenta la confianza, el creer, y las cosas que debemos corregir nos alimenta el crecer, el crecimiento. Así que nos basamos en la búsqueda de ambas situaciones,
pero estoy contento porque el desarrollo finalmente era un resultado para ganar y se pudo ganar. Profesor, buenas noches. Esteban Martínez para la Rock and Pop 95.5. Felicitarle antes que nada por esta victoria y ya comentó también las sensaciones que tuvo sobre el resultado. Mi pregunta más por el rendimiento. ¿Qué le pareció? ¿Quedó satisfecho, contento, así como quedó contento con el resultado? Sí, estoy conforme con el rendimiento porque han hecho un juego muy interesante en el primer tiempo. De poseer el balón y en determinados momentos buscar la posición para buscar pases en los entre líneas, de quiebre, donde progresamos y quebramos rivalidades, como le llamo yo, que el famoso packing que se habla. Y a partir de eso me dio confianza el inicio del partido, el convertir rápidamente y después seguir insistiendo hasta llegar a ese penal también. Pero siempre no es de porque gano está todo lindo, ni porque pierdo está todo feo. Siempre me baso en el equilibrio, en saber de que cuando ganás algo vas a tener que corregir y cuando perdés algo bien también has hecho. Entonces soy de equilibrarme, soy de analizar muchísimo, de mirar el partido con tranquilidad, de hacer cortes, de elevar informes al analista y a partir de ahí con el cuerpo técnico después nos dividimos la fase y analizamos ataque de un lado, defensa de otro y entonces entramos en la especificidad para poder hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido. Pero estoy conforme con el resultado y estoy conforme por los pasajes que tuvimos en cierto momento que nos han brindado la oportunidad de ganar.